dije, nos salteamos el tema 13 porque es evolución y necesitamos la teoría de citogenética humana para el práctico del lunes. Así que vamos con este tema. Bueno, la especie humana tiene 22 pares de cromosomas. Acá tenemos un ideograma donde se muestra un miembro de cada par cromosómico. Como les dije, 22 pares somáticos y un par de cromosomas sexuales. XY en este caso, o sea, sería sexo masculino. El resto de los cromosomas están agrupados en 7 grupos, desde la A hasta la G, y esos grupos están determinados básicamente por el tamaño de los cromosomas. Fíjense en el primer grupo, en el grupo A, se encuentran los 3 pares de cromosomas de mayor longitud. Son 2 metacéntricos y 1 submetacéntrico. Después, el siguiente grupo está formado por 2 cromosomas que son submetacéntricos, pero mucho más pequeños en longitud. Bueno, y así sucesivamente todos los grupos. Bueno, se destaca el grupo D que tiene el grupo D y G que tienen cromosomas con satélites, son cromosomas portadores de NORS. Cada cromosoma del ser humano está estandarizado. Esto está estandarizado, así como el cariotipo que vimos en la diapositiva anterior. Al brazo corto se lo denomina P, con la letra P minúscula, y al brazo largo con la letra Q minúscula. Es igual que el resto de los cromosomas, tiene un centrómero y 2 cromátidas. A su vez, dentro del brazo corto P y dentro del brazo Q, tiene distintas regiones. Por ejemplo, la región en este tipo de cromosoma tiene una sola región, el brazo corto, y distintas bandas. Banda 1, banda 2, banda 3. En cambio, en el brazo largo tenemos 2 regiones, 1 y 2. Y dentro de la región 1, una sola banda, y dentro de la región 2, 2 bandas. A su vez, la banda 1 no tiene subbandas, en cambio la banda 2 tiene 3 subbandas. Así con todos los cromosomas. Estas bandas están definidas, es el patrón, digamos, de bandeo que se manifiesta con la técnica de bandeo G, que es característica para el ser humano y la que hasta el día de hoy se utiliza para definir los cariotipos. Es una técnica básica y clásica que se utiliza para definir el cariotipo humano. Bueno, y acá tenemos una serie de abreviaturas que definen las distintas características de los cariotipos humanos. O sea, yo hago un preparado con la técnica que van a ver en el práctico de bandeo G. Hago el preparado, analizo las células en metafase y tengo que escribir el cariotipo de esa persona que estoy analizando. Entonces hay una nomenclatura que está estandarizada para el ser humano de cómo escribir ese cariotipo. De tal modo que al ser una nomenclatura estandarizada universal, cualquier persona, yo escribo el cariotipo, yo hago el estudio del cariotipo de una persona, analizo varias células
y determino su cariotipo. Y con la nomenclatura, que es universal, escribo ese cariotipo. De tal forma que cualquier especialista en citogenética humana de cualquier región del mundo va a comprender lo que significa ese cariotipo que yo he escrito. Entonces tenemos, este es un ejemplo, lo que ven en esta diapositiva, no está completa la lista de abreviaturas que se usan, ¿no? Pero están las más importantes. Por ejemplo, si tengo una deleción en el cariotipo, se abrevia del punto. Un cromosoma derivado, por ejemplo, de una fusión céntrica, der punto. Una inserción, ins punto. Cuando hay un isocromosoma, y punto. Brazo largo, bueno, esto ya lo sabemos. P, brazo corto. Q, brazo largo. Telómero, tel. La rotura, rotura y unión. Las distintas centrómero. Las distintas, lo que podemos encontrar, digamos, dentro de un cariotipo. Acá vemos cómo se abrevia. T punto, translocación. Ahora, entonces, si yo veo un varón normal, hice el análisis citogenético de un varón y veo que es normal, entonces la nomenclatura va a ser 46, que es el número de cromosomas, coma XY. Si es una mujer normal, va a ser 46, XX. Y esta es una opción que también se utiliza, 46XY, varón normal o mujer normal. Pero con esto solo ya estamos indicando que son cariotipos normales. El síndrome de Turner, por ejemplo, que es una monosomía del cromosoma X, o sea, tenemos, en lugar de tener los dos cromosomas de una mujer normal, tenemos uno solo. Entonces se indica así, 45, porque esta mujer no tiene 46, tiene 45, X. Ya sabemos que el que está faltando es el X. O también X0, en lugar del segundo cromosoma X, un 0 que denota la ausencia del mismo. Otro, monosomía del 21, se escribe así. 45, porque también le falta un cromosoma del par 21, así que tiene 45. XX, porque tiene los cromosomas sexuales de una mujer normal, menos 21, que es el cromosoma que falta. En los mosaicos, ¿se acuerdan cuando vimos mosaicismo? Que eran, mosaicismo era cuando un organismo tenía dos o más líneas celulares. Entonces, en los mosaicos, dos o más líneas celulares genéticamente diferentes. Entonces, en los mosaicos se describen todas las líneas celulares. Primero las anormales y por último la normal. Entonces, tenemos un mosaico en un varón que también tiene síndrome de Turner. Mos es de mosaicismo, entonces, mosaicismo. Entonces va mos, que me está indicando que tengo más de una línea celular diferente en el organismo. 45X, síndrome de Turner. Y 46XY, varón normal. Entonces, en principio habrá sido un varón, o sea, las células eran así, 46XY, después por alguna razón desaparece el Y, se pierde, y tenemos esta otra línea celular que es 45X.
Bueno, y siguiendo con los ejemplos de nomenclatura de cariotipos humanos, es necesario que en la nomenclatura se especifiquen lo más precisamente posible los puntos de quiebre y ruptura. Por ejemplo, acá tenemos un cromosoma normal del par 5 y un cromosoma translocado del par 5, normal 11, translocado del 11. Entonces acá estamos en presencia de una translocación entre el cromosoma 5 y el 11. Este es el segmento traslocado desde el 11 y este es el segmento traslocado desde el 5. ¿Cómo se escribe? Hay estas dos formas, pero, o sea, se pueden escribir de estas dos formas y son correctas. 46, el número de cromosomas, XX, bueno, no tenemos acá todo el cariotipo, pero es una mujer, sexo cromosómico femenino, con una translocación. Para la translocación, T minúscula solamente, y entre paréntesis se ponen los cromosomas entre los cuales ha ocurrido la translocación, 5 y 11, ambos separados por punto y coma. En algunos casos pueden ver coma, pero bueno, lo importante es que esté la T que indica translocación y el número de los cromosomas involucrados. Después, a continuación y también entre paréntesis, para cumplir con este requisito de especificar los puntos de quiebre o ruptura, se coloca dónde, en qué sitio del cromosoma ocurrió la ruptura para esta translocación. En primer lugar, el del cromosoma 5, porque acá está en primer lugar 5, y en segundo lugar, la rotura en el cromosoma 11. Entonces, este P15 corresponde al cromosoma 5. P, brazo corto. 1, la región 1 del cromosoma. Y 5, la banda número 5. Entonces vamos acá, el cromosoma 5 normal, tenemos brazo corto, P, brazo largo, todo esto Q, porque aquí está el centrómero. Dentro del brazo corto vemos que hay una sola región, en cambio en el brazo largo tenemos 1, 2, 3 regiones. El número más grande está indicando la región. Entonces, P1, 5, dice que es el punto de quiebre. Entonces acá tenemos la banda 1, la banda 2, banda 3, banda 4, banda 5. Y esta a su vez tiene subbanda. Pero es completo este segmento, o sea, P15 completa la banda 5 que se ha traslocado a este sector del cromosoma 11. Están aquí las bandas 1, 5, 3, 1, 5, 2, 1, 5, 1. ¿Por qué están al revés? Porque se han insertado al revés. Acá estaban en este sentido y aquí ha sido traslocado, pero a la inversa, invertido. Mientras que del cromosoma 11 es el brazo largo, región 2, banda 3. Vamos al cromosoma 11, tenemos P, brazo corto, Q, brazo largo. Dos regiones, 1 y 2. Bien, estamos en la región 2 y es la banda 3. Aquí se ha producido el corte. En la banda 3. Entonces, banda 3, 4 y 5 se ha traslocado aquí a esta región del cromosoma 5 y también en forma invertida. Bueno, eso significa entonces Q2, 3, brazo largo, región 2, banda 3. Otra forma de escribir lo mismo es así, con mayor
detalle especificando más, 46, XX, translocación 511, eso igual. Entre paréntesis, igual, y ponen primero el cromosoma al cual corresponde este sitio de ruptura, 5. Punto y coma, separando un cromosoma del otro, 11, Q23. O sea, en esta forma se especifica el número de cromosoma y en esta no, pero se da por entendido, o sea, el que sabe leer nomenclatura sabe que esta es la región donde ocurrió la ruptura en el cromosoma 5 y esta en el cromosoma 11. ¿Está? Bueno, aquí tenemos una tabla, que esta tabla está sacada de Solari. Solari en la página 433 tiene esta tablita donde se hace una clasificación de las cromosopatías. Cromosopatías son todas las enfermedades originadas por alteraciones en los cromosomas, ya sea alteraciones de número o alteraciones estructurales. Acá tenemos en primer lugar las alteraciones en número, poliploidía y aneuploidías. En cuanto a la poliploidía, no son viables, hay muchos abortos de fetos triploides, tetraploides, también hay mosaicos, no sobreviven los fetos que tienen una ploidía mayor a la 2X. En el libro de Solari, uniparentales está dentro de poliploidía, pero yo lo separé porque estas uniparentales no son poliploidías, son diploides que provienen, los dos juegos de cromosomas vienen de un solo progenitor. Cuando son los dos del varón se llama diandria, y cuando provienen los dos de la mujer, la madre, diginia. Pero son diploides, no son poliploides. Entonces yo separé. Ambos no son viables, ninguno de los dos, porque por esa razón de la impronta genómica, ¿se acuerdan? Esto era un ejemplo de impronta genómica donde estos estos organismos no son viables porque no tienen un juego de cromosomas que provenga de cada uno de los padres. Se necesitan sí o sí la impronta genómica de un genoma de un padre y del otro padre. En las aneuploidías separamos en los que se producen en cromosomas autosómicos y sexuales. Las aneuploidías en los cromosomas autosómicos en general no son viables. Hay muy pocas que pueden sobrevivir y vivir cierta cantidad de años. Entre las trisomías, ese caso es la trisomía del par 21, que es el síndrome de Down, que es uno de los síndromes más frecuentes entre las aneuploidías, tanto autosómicas como sexuales. Se da un caso entre 700 nacimientos. Esto es viable. La trisomía del par 21, el síndrome de Down, perdón, también se puede producir por translocación entre el cromosoma 21 y otro de los cromosomas del otro grupo. ¿Se acuerdan que había dos grupos de cromosomas dentro del cariotipo humano con cromosomas acrocéntricos, con constricción secundaria, satélites? En uno de esos grupos está el par 21 y en el otro de los grupo, creo que es 14, 15 y 16 los cromosomas. Entonces es la translocación entre un cromosoma del par 21 y otro de ese otro grupo de cromosomas acrocéntricos. Y esa translocación también da como resultado síndrome de Down. Cuando yo estudié allá lejos, ese tiempo, nos daban como genotipo que producía síndrome de Down una trisomía solamente del par 21, no lo de las translocaciones. Bueno, siguiendo con las trisomías, estas otras dos no son viables
pueden nacer vivos estos individuos, pero mueren al poco tiempo. Y son la trisomía del par 18, que se llama síndrome de Edwards, y la trisomía del par 13, síndrome de Patot, que tienen más o menos la misma frecuencia, un individuo entre 7.000 y 8.000 nacimientos. Monosomías no existen en los autosomas. Puede haber mosaicos aneuploides, por ejemplo este caso, 47/46 más 21, ¿qué significa? Que es un mosaico, un organismo que tiene mosaicismo, o sea, tiene dos líneas celulares en este caso, una línea celular con un cromosoma extra, el 21, y una línea celular normal. En cuanto a las aneuploidías sexuales, tenemos trisomías, monosomías y polisomías. Entre las trisomías, la de Klinefelter es una de las más frecuentes, una en 600. Y triple X, en cuanto a las cromosopatías, donde intervienen alteraciones de la estructura de los cromosomas, podemos encontrar de lesiones, todas en diferentes cromosomas. Pueden ocurrir de lesiones, duplicaciones, translocaciones, inversiones. Isocromosomas, que ya vimos cómo se formaban, cromosomas anulares, que ahora les voy a mostrar, y sitios cromosómicos frágiles. Bueno, acá este es un diagrama que también está en Solari, donde muestra las distintas alteraciones estructurales que pueden ocurrir en los cromosomas humanos. En primer lugar, de lesión intersticial. Tenemos un cromosoma original metacéntrico con 7 segmentos, pierde el segmento 6. Es una delesión intersticial. También puede ocurrir una delesión terminal, pierde el segmento 7. Inversión pericéntrica, paracéntrica, no está involucrado acá se equivocó Solari. Inversión paracéntrica, no está involucrado el centrómero. Es entre los segmentos 1 y 3, se invierte el orden. Y acá sí es pericéntrica, porque está incluido el centrómero. Del segmento 3 al 5 se invierte. Seguimos. Cromosoma anular. En este caso ocurren rupturas a nivel del segmento 6 y 1. Aquí y aquí. Al perder los telómeros, ocurre ruptura en esta región y en esta región. Entonces, esto es un telómero y esto es otro telómero. Al perder los telómeros, este cromosoma se vuelve inestable y ¿qué ocurre? Los extremos se unen y forman esto, que es un cromosoma anular, en forma de anillo. Isocromosoma, tenemos ruptura a nivel del centrómero. Esta porción se pierde y el brazo como que se abre, ¿no es cierto? El brazo que queda, que es este con los segmentos 1, 2 y 3, las cromátides se separan, como que se abre, entonces forman esto, un cromosoma con 1, 2, 3, regiones 1, 2, 3 y después 3, 2, 1. Eso es un isocromosoma. Y en la nomenclatura, para indicar que es un isocromosoma, con la letra I, y entre paréntesis, a partir de qué brazo se originó el isocromosoma, que en este caso es el brazo largo, o sea, Q. Y paréntesis, Q, paréntesis. Isocromosoma originado del brazo largo. En algún lugar tiene que ir el número de cromosoma. La fusión robertsoniana, con pérdida de brazos P, de brazos cortos, hay una rotura en este lugar y posterior fusión. Es una fusión robertsoniana de dos cromosomas acrocéntricos
obtenemos uno solo metacéntrico con todos los segmentos. Y acá por último lugar tenemos una translocación recíproca, eso ya lo conocemos, la ruptura a nivel del segmento 1 y aquí a nivel del segmento 4. Entonces esta parte va sobre este cromosoma, me da esto, 1', 2', 3', 1, y el otro cromosoma me queda de esta manera, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4', 5'. Estamos, o sea, lo nuevo acá es el cromosoma anular, isocromosoma ya lo habíamos visto. Lo nuevo es cómo se origina el cromosoma anular. Bueno, ahora comenzamos a ver algunas de las cromosopatías. De las alteraciones numéricas tomamos el síndrome de Down, la localización de la zona crítica. Cuando hablamos de zona crítica para cualquier enfermedad, es la región del cromosoma que está involucrada en la expresión de ese síndrome. Bueno, la zona crítica del síndrome de Down es esta, este es el cromosoma 21, recuerda que es acrocéntrico, este es el centrómero, constricción secundaria, satélite. La región o zona crítica del síndrome de Down es la región telomérica del brazo largo. Bien, como les decía, el síndrome de Down, un porcentaje, el 4% de los casos de síndrome de Down no se dan por la trisomía, sino por una translocación. Una translocación donde está involucrado el cromosoma 21 y algunos de este grupo, el 13, 14 o 15, el grupo D, que son también aquellos cromosomas que son acrocéntricos con constricciones secundarias y satélite. Los individuos que tienen translocación tienen el número de cromosomas normal, 46. Ahora vemos. O sea, lo que quiero decir es que si uno hace un recuento del número de cromosomas en este individuo que tiene características de síndrome de Down, no van a tener 47 cromosomas, sino que 46. Bien, partimos de una célula normal, un individuo normal, uno de los progenitores normal, y el otro progenitor también normal, fenotípicamente, pero es portador de una translocación entre el cromosoma 14, que está en violeta, y el 21 en celeste. Entonces el normal tiene un par 14, un par 21, y el portador tiene un par 14 normal, un par 21 normal y uno traslocado. Y la persona es normal porque la dotación genética que tiene no le impide la viabilidad. Entonces, estos individuos, supongamos que esta es la mamá, forma células, bueno, mamá o papá, bueno, vamos a hacer cuestión de género, forma gametos normales, porque estos cromosomas van a formar bivalentes y se van a separar y las gametas van a ser balanceadas, un cromosoma 14 y uno 21. Ahora, ¿qué pasa con estos? Aquí se van a formar trivalentes. ¿Por qué? Esta región homóloga a esta región homóloga a esta. Se reconocen y forman trivalentes. Si a un polo va este cromosoma, al otro polo, ¿quién va? Estos dos. Si a un polo se agregan estos dos cromosomas, al otro polo va este. Y por último, si a un polo van estos dos, al otro polo va un cromosoma 21. Tal que la fecundación de esta célula puede ser dada por cualquiera de las otras gametas. Si la fecundación es con esta, vamos a obtener
este cromosoma traslocado, 14 normal, 21 normal, un portador de la translocación como este, con 45 cromosomas, pero completamente normal. Una persona normal con los 4 cromosomas, 2 de cada par. Si se une a esta gameta, vamos a tener 2 cromosomas 21, un cromosoma 14 y este traslocado. Entonces acá tengo 3 regiones críticas del cromosoma 21. ¿Se acuerdan? En las diapositivas anteriores les mostré cuál era la región crítica para el síndrome de Down. Entonces acá tenemos 3 regiones críticas para el síndrome de Down, por lo tanto esto son 3 y produce el síndrome de Down, aunque tenga el número de cromosomas de 46 normal. Pero está por triplicado la región crítica, al igual que cuando hay una trisomía del par 21 que está por triplicada esa región. Si se une con esto, con esta gameta, vamos a tener 2 cromosomas 14 y 1 21, monosomía autosómica letal. En este caso vamos a tener trisomía del 14, también letal, y en este caso monosomía del 14, también letal. Creo que está claro con este diagrama. Cualquier cosa, si no lo entienden, me preguntan en el tablón. Por favor, no se queden con las dudas. Acá tenemos un esquema mostrando, o sea, cuando la región crítica del 21 está por triplicado, hay síndrome de Down. Acá tenemos el 21, 2 juegos del 21, perdón, 2 cromosomas del par 21 y el traslocado en el 14, que es la tercera región crítica, por lo tanto tiene síndrome de Down por translocación entre el 21 y el 14. Bueno, esta es una tabla que está en el libro de Solari, donde muestra la frecuencia de los síndromes de Down con respecto a el tipo de translocación. Nosotros vimos que el 4% de todos los síndromes de Down observados están producidos por una translocación entre el cromosoma 21 y otro cromosoma. Acá vemos en esta tabla los tipos de translocaciones y la frecuencia de cada una. Entonces, la translocación entre el cromosoma 21 y cualquiera de los 3 cromosomas del grupo D, que son los otros que son portadores de NORS, corresponde al 54% de ese 4% que produce, que son los síndromes de Down producidos por translocaciones. El 54% es producido por la translocación entre el cromosoma 21 y un cromosoma del grupo D. A su vez, el 6,5% es producido por translocación entre los 2 cromosomas del mismo grupo, 21 y 22. En los dos casos, lo que producen cuando se cruza un individuo que es portador con un individuo normal, producen 42% de progenie normal, 42% de progenie portadora de la translocación, pero sin el fenotipo, o sea que tiene 45 cromosomas, y un 16% de progenie trisómica, o sea que tiene la translocación y un cromosoma más 21, entonces tiene 46 cromosomas y no 47. Y después tenemos esta translocación que es bastante común, 34%, entre cromosoma 21 y 21. Es una translocación dentro del mismo cromosoma, no entre cromosomas homólogos. Y la progenie normal o portadora que produce es 0 y 100% de progenie trisómica. Yo los invito a que hagan el cruzamiento
así como el mismo tipo de cruzamiento que está en una de las diapositivas, no la anterior, sino la anterior a esta, que hagan ese mismo cruzamiento y vean por qué la progenie es completamente trisómica. O sea, de todos los descendientes que pueden llegar a tener individuos que son portadores de esta translocación con una persona normal, todos los niños tendrán síndrome de Down. Bueno, acá pasamos a otro síndrome. La trisomía del par 18 también es una aneuploidía en cromosomas autosómicos. Trisomía del par 18 es el síndrome de Edwards. A ver, el par 18, acá tenemos los 3 cromosomas. Y con esta técnica de hibridación in situ podemos determinar en las primeras semanas de gestación o antes, esto no estoy segura, en las primeras semanas de gestación sí, antes de implantar óvulos fecundados, eso es lo que no sé. Si antes de implantar óvulos fecundados se puede hacer esta prueba y determinar si el feto en las primeras semanas de gestación o los óvulos fecundados antes del implante presentan esta irregularidad, por ejemplo. En azul, una sonda para el cromosoma 18, en verde para el X y en rojo para el Y. Entonces, determinamos dos cosas acá. Que va a ser un varón y que presenta el síndrome de Edwards. Esto es diagnóstico prenatal. Es una cuestión aparte, la cuestión de ética, o sea, eso es un tema aparte. ¿Qué hacer cuando uno descubre, cuando uno ve que presenta esta anomalía el feto? Eso ya es una agua de otro molino o harina de otro costal, como quieran. Todos refranes re viejos, pero que sirven. Este es el síndrome de Patot, que es el otro síndrome autosómico, cromosoma 13. Acá están los 3 miembros, los 3 cromosomas 13. Es común que ocurra este síndrome por disyunción tanto en la madre como en el padre. No disyunción, tanto en la madre como en el padre. Y la anterior, el síndrome de Edwards, es más común no disyunción en la madre. Síndrome de Klinefelter son de sexo masculino con algunas características femeninas. Inteligencia normal, los 2 cromosomas X e Y. Este es un cariotipo con los cromosomas menos condensados, más alargados. O sea, el nivel de bandas es mayor, el número de bandas es mayor. X y Y, individuos con estatura mayor que la promedio, inteligencia normal. Las características de cada síndrome lo pueden ver en Solaris si tienen curiosidad. Yo particularmente no las doy porque es una cuestión más médica. Acá nos enfocamos en la citogenética nada más. Bueno, acá tenemos el síndrome de Turner. Es producto de una no disyunción en el padre, masculina.
Bueno, acá tenemos una tabla con los cariotipos que pueden originar el síndrome de Turner, que yo le había dicho que no era solamente 45X o 45X0, sino que este cariotipo produce 55% de todos los casos de Turner. Después tenemos el 10%, todos los mosaicismos, que son estos tres. Acá tenemos un mosaicismo normal con Turner, mosaicismo trisómico, Turner, y acá tenemos tres líneas celulares, trisómico, normal y Turner. El 20% son todos, de los casos de Turner, son todos los que tienen isocromosoma proveniente del X. Tenemos 46, X sería, pero hay en este lugar, en vez del X normal, un isocromosoma originado del brazo largo del X. Acá lo mismo, pero el isocromosoma originado del brazo corto del X. Y acá este último es un mosaicismo, pero también donde incluye un isocromosoma del brazo largo del X más normal. Bueno, este sería 46X y el isocromosoma, no es normal, y síndrome de Turner. A ver, que les quede claro. Es un mosaicismo con isocromosoma, una línea celular con isocromosoma del brazo largo del X y 45X. 5% de todos los síndromes de Turner están dados por deleciones, de lesión del brazo corto del X o de lesión del brazo largo del X, o mosaicos de las dos. Otro 5% está dado por cromosoma anular y mosaicismo. O sea, tenemos 46 cromosomas, un cromosoma X y el otro cromosoma X es un anular del cromosoma X. ¿Se acuerdan de anular? Se perdían los telómeros y los extremos se unían formando un cromosoma en forma de anillo. Ajá, y esto es un mosaicismo con esa línea celular y 45X. Y otros casos, el otro 5%. Si sumamos todo, acá nos da el 100% de los casos de síndrome de Turner. Bueno, acá les muestro algo de lo que estábamos hablando. Esta es una representación y porcentaje de anomalía del cromosoma X mosaicos en 113 pacientes. 9% tenían 45X, o sea, la falta de un cromosoma X, y 46 normal. Entonces, un mosaico entre normal y Turner. 9%. 2,6%, tres líneas celulares. Normal, trisomía del X, monosomía del X. 0,8%, isocromosoma del brazo largo, el X, y normal. Acá tenemos Turner y anular, en forma de anillo el cromosoma X. Y acá tenemos Turner y 46X normal, 5,2%. Ven que a mí esto me llamó la atención, la misma proporción, la misma frecuencia de 45X y 46 con un anular que el 45X y 46 normal. Bueno, acá en detalle cómo se origina el cromosoma anular. Hay una rotura en la región
distal telomérica de ambos brazos y, como les dije, el cromosoma pierde su estabilidad y los extremos se unen. Entonces queda un cromosoma en anillo que se denomina anular. Síndrome de Turner, dado por, o sea, acá tenemos 46 cromosomas, 22 autosómicos y un par sexual, un cromosoma X normal y un isocromosoma supongo, del brazo largo. Esto origina síndrome de Turner. Bien, los ejemplos que vimos hasta ahora fueron de cromosopatías, donde había alteración del número de cromosomas. Ahora algunos ejemplos de anomalías cromosómicas estructurales, por ejemplo, de lesiones. Una de las más conocidas es y acá está el cariotipo de una persona con síndrome de Cri-du-Chat, que es la porción distal del cromosoma del par 5, el brazo corto, una lesión a esa altura. Acá está la nomenclatura: 46 XY del 5 entre paréntesis, que es el cromosoma que tiene la lesión, y también entre paréntesis la localización lo más exacta posible de esa lesión. Acá están los cromosomas: 5, uno normal y el otro portador de la lesión. Es la porción terminal del brazo corto del cromosoma 5. Esta es una base de datos, veo que la nombré.